Muy bien, vamos a hacer una corta meditación acerca de nuestro sumo sacerdote, ya que es el tema de nuestra vigilia, ¿no? Está claro que a Jesucristo se le conoce con muchos títulos, ¿no? En la carta a los Hebreos se dice que él heredó un, un nombre excelente, ¿no? Y cuando analizamos el contexto sabemos que el apóstol se refiere a que heredó el nombre o el título del Hijo del Dios Altísimo y por lo tanto es digno de adoración, ¿no? En Isaías, por ejemplo, en el libro de Isaías, también se hablan de varios títulos de eh, Jesucristo. Su nombre admirable, Padre eterno, Príncipe de paz, ¿no? Dios fuerte. Eh, pero sin duda, uno de los títulos que más, digamos, es para nosotros como raza humana significativo es el título de que quieren que me vean el rostro, entonces voy a poner aquí el soporte para que me puedan ver. Ok. Eh, Sin duda, uno de los títulos que más es significativo para nosotros como raza humana y caída, ¿no? Necesitada de Salvador, son dos que la Escritura menciona. Uno, Cordero de Dios, así llamó Juan el Bautista, el más grande de los profetas, a Jesucristo. Y esto se menciona si no recuerdo mal, en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 29 y 36. Perdón. Y también eh, el otro título, que es también para nosotros con un gran significado, es que se le llama sumo sacerdote en Hebreos 2:17. ¿Por qué es tan importante el título de sumo sacerdote y de Cordero de Dios? Bueno, digamos que ambos están relacionados con el simbolismo que estaba retratado en el santuario celestial, ¿no? El primero, pues, obviamente, viene a ser el antitipo o el cumplimiento del simbolismo que en antaño cumplió el Cordero en la primera Pascua en Egipto antes de salir, ¿no? El Cordero tomó el lugar de los primogénitos y hizo posible que los primogénitos del pueblo de Israel no muriesen con la plaga. De la misma manera, Cristo, al venir a ser nuestro Cordero, al venir a ser el Cordero de Dios, toma nuestro lugar como pecadores que nos merecíamos, ¿no? Que era morir, y toma ese lugar y nos hace a nosotros posible el poder vivir, ¿no? El poder tener, digamos, la aspiración a vivir sin ser condenados por nuestro pecado, ¿no? Eh, pero el sumo sacerdote viene a complementar este. ¿Por qué lo viene a complementar? Bueno, porque el sumo sacerdote, como los sacerdotes del santuario terrenal, eh, no podía entrar al santuario sin antes ofrecer una ofrenda por el pecado. Primero ofrecía una ofrenda por el pecado por todo el pueblo, luego ofrecía una por sí mismo y por su familia, ¿no? Y luego, si algún pecador a título propio estaba consciente de que había pecado, él venía hasta el santuario y traía su cordero y ofrecía esa ofrenda. Y era el sumo sacerdote que le ayudaba a hacer esta ofrenda, ¿no? Venía a hacer las veces de facilitador de este proceso en el que el pecador se acercaba a Dios y confesaba sus pecados, ¿no? Y dejaba caer sus pecados sobre aquel corderito y ese corderito tomaba su lugar, simbólicamente, claro está. Eh, yo quiero enfatizar el tema del sumo sacerdote por ser el tema de nuestra vigilia, claro está, ¿no? Como sacerdote, como ya lo dije, no podía oficiar en el santuario celestial sin antes haber ofrecido un sacrificio. Y él se aseguró de ello. Él vino a la tierra, se hizo la ofrenda y todo aquello, ¿no? Que ya nosotros hemos conocido y que también hemos mencionado antes. Eh, eh, en Hebreos, por ejemplo, 9:26 se menciona el sacrificio de Cristo como la muerte de Cristo como un sacrificio, haciendo uso de la fraseología del santuario terrenal. Ahora,
Cristo como sacerdote, una vez hecha la ofrenda, ¿qué hace en el cielo? Apenas asciende, ¿qué hace? Bueno, a mí me llama la atención este enfoque que le da Stephen Haskell en el libro La sombra de la cruz. Es muy bueno, os lo recomiendo. Él dice que una de las labores principales que hace el sacerdote es entrar al lugar, Jesucristo como sacerdote, entrar al lugar santo como precursor de la raza humana. ¿Pero qué significa eso, precursor? Bueno, precursor era una figura de los reinos terrenales, era una especie de enviado, una suerte de enviado que iba delante de un rey cuando el rey iba a visitar una población. Entonces él llegaba a un lugar y claro, él iba con toda su vestimenta real, con toda su parafernalia, con su música que lo anunciaba y tal, pero la gente no fijaba los ojos en él, sino fijaba los ojos en lo que venía detrás, porque él venía anunciando a el rey. Y la gente le interesaba más, por supuesto, ver al rey que ver al el precursor. En este caso, Jesucristo es nuestro precursor, ¿por qué? Si nosotros no somos reyes, si más bien Él es el rey de reyes, o sea, ¿qué está pasando aquí, hermana Migdalia? ¿No será que tiene los papeles invertidos? Bueno, en cierta medida, Él sí nos anuncia a nosotros como reyes. En Apocalipsis, busca el texto que lo tengo apuntado por aquí, Apocalipsis 1:6 y 5:10 se habla de nosotros que llegaremos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que de alguna manera cuando Jesucristo entra en el santuario celestial habiendo ofrecido el sacrificio, habiendo hecho la ofrenda, entra como precursor de lo que podremos nosotros llegar a ser, no de lo que somos ahora, de lo que llegaremos a ser. Y como muestra de ello lleva una ofrenda que viene a ser representada en el santuario típico, ¿no? En el tipo viene a ser representada por la gavilla mecida, aquella ofrenda que era la primera que se recogía antes de la cosecha total. Eran los primeros frutos y se llevaban ante el santuario y se ofrecía esta gavilla mecida. Jesucristo, cuando resucitó, llevó consigo al cielo las gavillas mecidas. Y estas gavillas mecidas, como lo dice Efesios 4:8, vienen a ser los primeros frutos de la labor que él había hecho aquí en la tierra, de todo su ministerio, de todos los profetas que antes habían enviado, de su muerte, de su sacrificio. Y ellos vienen a ser como los primeros frutos, la primera muestra de aquella labor que él ha estado realizando. Estos son los que resucitaron con Jesucristo y ascendieron con él al cielo y fueron presentados ante el Padre como Señor, he aquí los primeros frutos de mi trabajo en la tierra, ¿no? Y esto es muy bonito y muy interesante, ¿no? Meditar en esto como que Jesucristo viene a ser como nuestro representante, nuestro portavoz, nuestro anunciador en el cielo. Y está allí presente en el santuario celestial, no solamente para anunciarnos y para decir que vamos a llegar a ser reyes y sacerdotes, sino para también interceder a diario por nosotros. El sacerdote ofrecía una ofrenda diaria por la mañana y por la noche como intercesión por el pueblo entero, ¿sí? Por si acaso había algún hermanito o algún miembro del pueblo que había cometido un pecado y no había tomado la conciencia y el deber, ¿no? De decir, mira, voy a ir a ofrecer una ofrenda por si acaso he cometido algún pecado por hierro y no lo sé. Entonces el sacerdote lo cubría con esta ofrenda de intercesión. Y esto hace Cristo por nosotros a diario. Mientras haya gracia, por supuesto, mientras hay gracia, Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y la ventaja de tener a este sumo sacerdote que es divino y no humano como los terrenales, es que vive para siempre, no se cansa de interceder por nosotros y estará allí hasta que acabe el tiempo de gracia. Y hasta ese tiempo tendremos nosotros oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Esto es maravilloso porque nos dice a nosotros que tenemos oportunidad
que tenemos una suerte de abogado defensor que está allí por nosotros, que está allí por y para nosotros. Y que, digamos, nos vamos, si tenemos necesidad de ir al Padre para pedir perdón o misericordia, no vamos desprovistos de ningún sacrificio. Ya ha sido pagada nuestra deuda y ya ese sacrificio ha sido hecho. Y eso da esperanza al pecador, da esperanza a todo aquel que necesite la gracia, que necesite el poder, que necesite la ayuda para vencer. Y otra de las cosas que se destaca de Jesucristo como sumo sacerdote, ya se han mencionado otras veces, pero las digo de repaso, ¿no? No solamente vive para siempre para interceder, sino que además Él se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él también fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Él es poderoso para socorrernos, para socorrer a todo aquel que es tentado. ¿Por qué es poderoso? Porque Él mismo también padeció siendo tentado y Él conoce lo fuerte que puede llegar a ser una tentación para el ser humano. Él lo sabe. Y por tanto, el que ya ha vencido tiene el poder para darnos, digamos, tiene la experiencia, ¿no? Y tiene además el poder y la gracia para ayudarnos a vencer. Y por último, también puede ser misericordioso, porque entiende perfectamente las vicisitudes de la raza humana. Y también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esto lo dice Hebreos 7:25. Y las otras partes que he mencionado también están en Hebreos 2, Hebreos 4. Bueno, en general el libro de Hebreos habla en su totalidad de lo que era el santuario terrenal y cómo se cumplió todo esto en Cristo. Y es maravilloso pensar en que tenemos un sumo sacerdote que no tiene ninguna falla, que tiene la suficiente experiencia, el suficiente poder para ayudarnos y socorrernos a nosotros, que puede tener misericordia y además que ha entrado en el cielo para completar una labor que comenzó aquí, cuando vino para hacer ofrenda, para ser allá arriba precursor y sumo sacerdote nuestro. Demos gracias a Dios porque tenemos este sumo sacerdote que puede ser compasivo, bondadoso con nosotros y nos puede socorrer en cualquier momento, en cualquier vicisitud y en cualquier necesidad. Cuando seamos tentados, cuando seamos casi doblegados por el enemigo, porque él tiene mucha experiencia tentando al ser humano y sabe cómo hacerlo, no tengamos temor de ir de rodillas ante el Padre Celestial y pedir en el nombre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, poder. No tengamos temor de decir, estoy a punto de caer en la tentación, Dios mío, ayúdame. Y Dios nos dará a nosotros con cada tentación la salida. Esta era mi meditación. Espero que pueda ser de provecho, pueda ser de ayuda y que nunca olvidemos que gracias a la labor de Jesucristo tenemos la esperanza y la fe de que nunca vamos a estar sin consuelo, sin intercesor y que no importa cuán grande sea la tentación, siempre podremos vencer porque contamos con la ayuda de nuestro sumo sacerdote. Amén. Amén.